Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Lucy Valenti. Muchas gracias, Lucy, por estar con nosotros, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Muchas gracias, Néstor. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Hay, saben, un cariño especial. Sí, sí, no, de años Sí. de conocernos con Lucy. No digamos. Más de un montón. Vamos. A ver, empecemos, Lucy. ¿Para dónde iba el turismo en Nicaragua en enero del 18? Pues la verdad es que muy bien. Nosotros estábamos muy contentos con cómo se venía comportando la actividad turística y el reconocimiento que ya a nivel nacional tenía el turismo, ¿verdad? Como un sector estratégico prioritario para la economía, realmente uno de los pilares económicos en los que se fundamentaba la economía de Nicaragua. Y había venido experimentando un crecimiento bien interesante. Realmente el año 2017 cerramos con excelentes números. Se generaron 840 millones de dólares para la economía de Nicaragua y con un ingreso de 1.7 millones de visitantes, ¿verdad?, de turistas para Nicaragua. Realmente la expectativa y lo que estábamos proyectando para este año 2018 era pues siempre un crecimiento. Estábamos esperando llegar a cifras récord realmente, porque Nicaragua había venido ya en los últimos años, pues se venían desarrollando nuevas inversiones de productos realmente premium, digamos, boutique, que estaban realizando también ellos sus propios esfuerzos de comercialización en las distintas y de promoción en los distintos segmentos, digamos, dirigidos a ese tipo de productos que se complementaban con el esfuerzo que el INTUR hacía en términos de promoción, y eso estaba haciendo tener un buen resultado en términos de posicionamiento, de imagen, ir cambiando la percepción que por años pues tuvimos en materia turística, de imagen del país, y eso venía evolucionando bastante bien, de tal manera que estos productos turísticos se venían desarrollando, que todavía eran muy pocos, pero que venían causando un impacto internacional y que también venían incentivando y promoviendo que otros, ¿verdad?, decidieran invertir también en ese tipo de productos, que nos iba a ayudar o que nos va a ayudar eventualmente, ¿verdad?, a elevar el gasto promedio del visitante en Nicaragua, pues estuvieran teniendo ese impacto, digamos, en el mercado internacional. Nosotros esperábamos que este año íbamos a poder llegar a la cifra récord de $1,000 millones para la economía de Nicaragua, ¿verdad? Y que íbamos a estar generando en términos de visitas alrededor de 1.9 millones de visitantes al país. Visitas más que el Sí, 17. exactamente, y un incremento de $160 millones más que en el 2017. Obviamente, pues, con la situación de crisis que vive el país, pues todos esos números se nos hicieron añicos, ¿verdad? Viendo un poco, realmente meditando un poco en la importancia que tiene el sector turismo para la economía de Nicaragua, pues es realmente un sector muy importante. O sea, cuando nosotros hicimos hace unas semanas atrás que dimos a conocer una encuesta con los empresarios y una investigación que hicimos. ¿La del FUNIDE? No, la nuestra, de Ajá. Canatur. Nosotros en ese estudio determinamos que el país va a dejar de percibir, si solamente nos atenemos a los números del 2017, va a dejar de percibir $400 millones, pero si nos estábamos proyectando para este año, estamos hablando de que el país va a dejar de percibir $500 millones para la economía de Nicaragua, sí, que para un país con una economía tan pequeña realmente hace un impacto muy grande, ¿verdad?, en la balanza de pagos, en general, en el PIB del país. Entonces, realmente, pues, nuestro sector, el turismo, nuestra industria, conjuntamente con el comercio y con comercio y construcción, digamos, son los tres sectores que se han visto más fuertemente golpeados por la situación de crisis que vive el país. Por eso nosotros, en este mismo estudio que hicimos y que dimos a conocer,
señalamos que la demanda del empresariado en general, de la industria turística, es porque finalmente se logre sentarse a la mesa del diálogo, de la negociación, para encontrarle una salida política a un problema que es político, sí, ¿verdad? Porque, o sea, la economía se ve impactada y se ve afectada por un problema que es político y que ya no solamente está teniendo una repercusión muy seria, muy grave en la economía, sino que esa repercusión tiene también un impacto en lo social, claro, ¿verdad? Entonces hay una crisis también desde el punto de vista social, porque esto está significando una pérdida de empleo, ¿verdad? Un impacto en la pobreza también, y entonces es urgente, y ese es el llamado que nosotros como Cámara hacemos, como sector empresarial turístico hacemos a todas las instancias y en particular al gobierno, que es quien tiene la decisión final de si sí o si no sentarse, ¿verdad? Porque realmente esto está teniendo un impacto muy serio, ¿verdad?, a nivel de todos. Si te pregunto, la situación del turismo hoy, ubicarla en años anteriores, ¿en qué año estaríamos? ¿90? Sí, como resultado también de ese mismo trabajo, no, nosotros creemos que el país va a retroceder al 2015 en términos de ingresos de visitantes y divisas. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que recordar que todavía, y esa es parte del trabajo y del desarrollo que venimos haciendo el sector privado en particular, porque es a quien le toca desarrollar la oferta de productos y servicios. Un fuerte componente de las visitas de los turistas que vienen a Nicaragua lo representa el segmento de negocio, ¿verdad? Un fuerte componente todavía es el segmento de negocio y otra parte importante representan los nicaragüenses que viven en el exterior y que vienen a ver a la familia, que mandan remesas y demás. Eso forma parte de la generación de ingresos turísticos, porque son distintos segmentos de turistas, ¿verdad? Recordemos que turista es toda aquella persona que no vive en el lugar, o sea, sí, que está de visita. Es que está de visita, entonces ya seas nica, ya seas por distintas, lo que cambia son las motivaciones de viaje, ¿verdad? Entonces, en ese componente, digamos, de los tipos de turistas que visitan Nicaragua, todavía tiene un fuerte impacto el turismo de negocio y el turismo nicaragüense, digamos, que vive en el exterior. Y el segmento vacacional todavía no ha llegado a representar el 50%, anda por 45% más o menos, ¿verdad? 45, 47% más o menos, que es el que está ahorita más fuertemente impactado. Entonces, ¿qué sucede? Pues la gente que tiene negocios acá, que tiene empresas, que tiene que venir, o empresas que son transnacionales, que tienen que estar viniendo, incluso que dar capacitación, esa gente, mientras esos negocios existan todavía y estén operando, van a seguir viniendo. Y los nicas, por supuesto, van a seguir viniendo a ver a la familia. Aquí, siguen entonces, nosotros estamos proyectando que lo que está más fuertemente impactado es el turismo vacacional, que es el que ha dejado de venir al país principalmente por las alertas de viaje que han emitido los principales mercados emisores de turismo en Nicaragua y que están teniendo un impacto muy fuerte en el turismo vacacional. Entonces, por eso es que las proyecciones que estamos haciendo es que vamos a retroceder prácticamente al 2015 en términos de llegadas y en términos de generación de divisas. 2015, que, es decir, si uno lo mira así muy por encimita, dice, pero si esto está ahí nomás, pues decir. Sí, pero no, porque el crecimiento que veníamos experimentando del 2015 al 2018, un crecimiento impresionante. Sí, un crecimiento fuerte. Lo que es que te preguntaba por dónde, en qué año andábamos más o menos, porque hay, digamos, varias formas de medirlo, ¿no? Está un tanto la visita, un tanto la infraestructura, pero un tanto muy importante la imagen país, ¿no? Sí, y me parece que la imagen país es la más golpeada de Así todas. Bueno, en relación a eso y con la aclaración que estás haciendo, yo te dije, vamos a retroceder en términos de números, ¿verdad?, de divisas y de turistas al 2015, pero efectivamente el daño causado a la imagen país y a las potenciales inversiones que se iban a desarrollar,
¿verdad?, en los próximos años es muy fuerte, porque esto tiene que ver también con el tema de seguridad jurídica. Y, por ejemplo, un error muy grande que se cometió es haber promovido esas tomas de tierras, de propiedades, que han causado un daño muy serio al tema de la seguridad jurídica en el país. Entonces, nosotros justamente en este momento la Cámara está haciendo otra investigación, una encuesta para poder medir un poco lo que ha significado la crisis para las inversiones que se estaban desarrollando en el sector turístico. Estamos haciendo este trabajo para medir porque efectivamente, si no el 100%, porque vamos a esperar los resultados, pero sí un altísimo porcentaje de esas inversiones que se estaban desarrollando y que estaban en miras a desarrollarse han sido suspendidas, ¿verdad? Entonces, esto ha tenido un tremendo impacto en eso. Incluso nosotros teníamos lista, la Cámara tenía lista una propuesta para presentarle al gobierno para precisamente poder dar ese salto de calidad en cuanto a la oferta turística y el producto turístico del país. Nosotros tenemos que desarrollar un producto para captar un segmento de turismo de más poder adquisitivo, y eso significa que tenemos que desarrollar la capacidad de alojamiento de 4 y 5 estrellas que el país prácticamente no tiene, es mínima, ¿verdad? Entonces teníamos lista una propuesta, un trabajo que habíamos venido haciendo para desarrollar 1,000 nuevas habitaciones hoteleras en la zona de playa de San Juan del Sur y Tola, incluso ya con potenciales inversiones, con potenciales dueños de propiedades poniendo a disposición las propiedades para captar esas inversiones y desarrollar estos hoteles de cadena internacional que nos permitieran elevar la calidad del producto turístico nicaragüense, y eso se quedó pues en el tintero. Pero sí ha tenido eso un tremendo impacto, y efectivamente vamos a medir en esa nueva investigación cuánto hemos retrocedido en ese sentido, porque tiene que ver con seguridad jurídica y con imagen, que todavía yo estoy también consciente que el impacto va a ser en términos de retroceso mucho mayor. Por eso te preguntaba yo que si estábamos a nivel del 90. Sí, pues a nivel del 90, mira, yo creo que tenemos, si esta situación se resuelve, si logramos como país encontrar una salida política a este problema que garantice la estabilidad a largo plazo de Nicaragua, yo creo que con un esfuerzo importante, con una inversión correcta y efectiva en términos de campaña internacional, de imagen, yo creo que la vamos a tener todavía más fácil, creo yo, que en los 90. ¿Por qué te lo digo? Porque en los 90 estábamos hablando de una industria nueva que estaba empezando a desarrollarse, que ni siquiera había marco jurídico en esos años. Nos tocó trabajar en todo el marco jurídico para impulsar la industria turística. En Nicaragua lo que sí veníamos arrastrando es una imagen muy negativa de un país en guerra, en conflicto, que donde quiera que íbamos lo primero que decían era la guerra, y eso era lo único que estaba en la imagen de la gente, pero no teníamos prácticamente oferta turística, no teníamos relación con los mayoristas, con los compradores internacionales, porque Nicaragua no existía en esos catálogos en esos años. Y la prensa especial poco conocía el destino. Ahora, en ese sentido, es positivo, porque ¿qué pasa? Estos años últimos nos permitieron lograr una relación con los compradores internacionales, con los mayoristas internacionales. Muchos de ellos vinieron a Nicaragua en los años que hicimos la Feria Internacional de Turismo, en los viajes de familiarización que tanto el INTUR como nosotros, como Canatur, traíamos, y eso permitió que muchos compradores internacionales conocieran Nicaragua y conocieran la oferta que ya se había desarrollado, que no teníamos en los 90, y que colocaran el producto de Nicaragua en los catálogos. Ya conocen el destino. Igual la prensa especializada, igual vinieron en estos años, conocieron el producto turístico de Nicaragua y publicaron. Entonces ya hay un conocimiento de la oferta que no había en los 90. Entonces, ¿qué nos han dicho, por ejemplo, los compradores internacionales? En el momento que existan las condiciones adecuadas, en el momento que se pueda garantizar la estabilidad y la paz de Nicaragua, nosotros vamos a reintroducir el producto turístico en los catálogos. Entonces, hay ya una relación establecida que nos va a ser más fácil, pero tenemos que mandar los mensajes correctos y tener la garantía de la estabilidad. Si hoy en los próximos 5 minutos se resolviera la situación política y todo volviera a un estado parecido antes del 18 de abril,
nos vamos a atrasar un año con todo y exactamente, todo. Porque, es decir, porque los catálogos son anuales. Exactamente, nos va a tomar por lo menos un año con una buena campaña para regresar la confianza, ¿verdad? Regresarle la confianza al mayorista y al mercado, ¿verdad? De que en Nicaragua existen ya las condiciones para volver a visitarla. Sí, nos va a tomar eso. Nosotros estamos planeando un plazo de ese término de un año a un año y medio, ¿verdad? Para con una buena campaña poder regresar, digamos, al punto del 2017, ¿verdad? Ok, vamos a hacer pausa, una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Lucy Valenti. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Qué era lo que nosotros ofrecíamos? Porque es decir, hemos hablado de la visita de negocio, hemos hablado de los nicaragüenses que regresan a visitar el país, a la familia, etcétera, que eso poco consumen hotel. Exactamente. Eso poco consumen hotel. Sí hacen turismo, pero poco consumen hotel. Y teníamos menos de la mitad de los turistas era turismo recreativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estábamos ofreciendo en Nicaragua? Bueno, distintos productos, ¿verdad? El que se empezó a desarrollar primero fue el cultural, digamos, que era la visita a las ciudades coloniales, que fue lo primerito que Nicaragua empezó a desarrollar con el surgimiento de Granada, ¿verdad? Con los hotelitos en Granada, luego un poco más tarde León, y Masaya con su mercado de artesanía del volcán, que han sido tradicionales. Eso fue lo primerito. Luego se vino desarrollando un poco más la oferta de playa, particularmente en San Juan del Sur, ¿verdad? Que empezó San Juan del Sur a desarrollarse como un destino con la llegada de los primeros cruceros, que fue lo que propició el desarrollo turístico de San Juan del Sur, porque a inicios de los años 90 San Juan del Sur era prácticamente un barrio de pescadores, ¿verdad? Era un puerto muerto, ¿verdad? Lo que había ahí, y no había mucha actividad. Lo que propicia el desarrollo turístico en San Juan del Sur es la llegada de los primeros cruceros, que empezó a dinamizar, ¿verdad?, la actividad, y empezaron luego a desarrollarse los pequeños hoteles de la zona. Entonces, el turismo de playa, que luego tuvo un crecimiento impresionante, diría yo, con el desarrollo, con el darse a conocer Nicaragua como un destino con excelentes olas para surfear, ¿verdad? Entre los primeros del mundo. Eso hizo que Nicaragua se posicionara en ese segmento de surf, y es un segmento muy interesante. Son más de 50 millones de surfistas los que hay en el mundo, que siempre andan buscando distintos lugares, y Nicaragua se ha posicionado en ese segmento ya. Entonces se vino desarrollando la oferta de sol y playa, que incluye especialmente el desarrollo del surf, que no solo fue después San Juan del Sur y Tola, sino que eso creció a lo largo de toda la costa del Pacífico, que incluso hoy, por ejemplo, en León, con Las Peñitas, ves un desarrollo interesante de la actividad de surf, y en Chinandega también. Pero incluyó hasta el lago Cocibolca, con por lo menos, no el surf como surf, el paddleboard, exactamente, que es una de las actividades que desarrollan, digamos, también los surfistas, efectivamente. Y empezó a diversificar la oferta. Y luego, con la evolución también del turismo de naturaleza, el ecoturismo en el mundo entero, el posicionamiento de Costa Rica como el principal destino de ecoturismo en el mundo, ¿verdad? Nicaragua vino poco a poco desarrollando también ese producto, que todavía nos hace falta mucho, pero sí ya hay una oferta de turismo de naturaleza que tiene que ver con la aventura también. El tema de los volcanes fue parte de un esfuerzo también a nivel regional de desarrollar la ruta colonial y de los volcanes en Centroamérica, que luego Nicaragua creo yo que de todos los países de Centroamérica, el que ha aprovechado mejor el tema de los volcanes ha sido Nicaragua, ¿verdad? Porque tenemos una actividad única en el mundo, como es el sandboarding, ¿verdad? El que ya no se llama sandboarding para diferenciarse de esa actividad que hay en otros países, sino que se llama volcanoboarding, ¿verdad? Porque es única en el mundo. Sí. Y el escalamiento de volcanes y todo eso, que Nicaragua lo ha venido desarrollando. Entonces, la oferta de turismo de aventura, que tiene su fuerte en el tema de los volcanes, se ha venido desarrollando también. Yo diría que esos son los fuertes del producto ahorita de Nicaragua: sol y playa con la fortaleza del surf, turismo cultural, ¿verdad?, con las ciudades coloniales, León, Granada,
y Masaya con sus actividades particulares ahí, y el turismo de aventura que tiene que ver también con naturaleza, que son, digamos, los fuertes del turismo vacacional que tiene Nicaragua. Todo eso está dirigido hacia el Pacífico, básicamente. Sí. El Caribe está casi fuera. ¿Por qué? Pero porque no hay oferta, porque no hay producto. O sea, necesitamos impulsar y desarrollar la oferta de servicio en el Caribe. En el Caribe tenés Corn Island y Little Corn Island que sí, y que tienen una demanda grande. Hay épocas en el año que no encontrás habitación en Corn Island ni en Little Corn Island, porque eso es la única oferta que tenemos, y un poco ahora Laguna de Perlas y esta zona del Caribe Sur, con, por ejemplo, el impacto que ha tenido en el mercado internacional Calala, ¿verdad? Que es un producto turístico también que tuvo una repercusión mundial, porque se habla de que el destino más caro del mundo en un país como Nicaragua, pues, ¿verdad? Que es una oferta que tienen ellos de un paquete que te cuesta $1 millón, ¿verdad? Así lo han promovido. Entonces, allí hay ese producto muy particular que es un pequeño hotel que tiene capacidad para 10 personas, ¿verdad? Sí. Entonces, necesitamos desarrollar la oferta de productos y servicios. Se ha venido posicionando más el Pacífico porque es la parte de Nicaragua donde existe mayor oferta de productos y servicios. Entonces se necesita impulsar y promover, motivar e incentivar las inversiones en la zona norte de Nicaragua, por ejemplo, donde hay una gran riqueza natural, ecológica, o la zona del río San Juan, donde tiene un potencial enorme para turismo de naturaleza. Yo siempre he dicho que esa debería ser la zona para el producto de ecoturismo por excelencia de Nicaragua, con ese río, con la reserva que tenemos ahí, el mercado que tenemos ahí a la par, porque a la zona norte de Costa Rica llegan ya alrededor de 1 millón de turistas internacionales que serían fácilmente captables o captados para hacer una combinación Costa Rica-Nicaragua, ¿verdad? Muy fácil. Pero necesitamos desarrollar la oferta de productos y servicios de estándar internacional, que tenemos prácticamente en esa zona casi nada, ¿verdad? Sí. Entonces, igual ocurre en el Caribe, pues digamos, en la costa Caribe de Nicaragua, que ha estado tradicionalmente aislada. La única forma de llegar había sido vía aérea, pues las islas, Corn Island y Little Corn Island, pero la costa Caribe también, y que teníamos, pues, debo decir, como expectativas en que con la carretera que va a unir ya finalmente, ¿verdad? Pero eso sería básicamente hacia Bluefields. Pues, sí, pero te va a permitir ya la posibilidad de explorar el desarrollo de inversiones ahí. Otra situación que se da en la costa Caribe es la incertidumbre con relación al tema de la propiedad para promover las inversiones, porque un alto porcentaje, si no todo, bueno, exactamente. Entonces hay que ver cómo se puede manejar eso para poder llevar las inversiones que te permitan llevar un turismo internacional a esa zona. Entonces hay sus razones del por qué, pues no es porque no haya potencial lo tenemos, pero no tenemos la oferta todavía. Porque estamos desperdiciando Caribe. Totalmente. De alguna manera. Totalmente, sí. Ok, igual en la región central, pues es decir, uno se va a Matagalpa, Jinotega, Guaco, Chontales, y quien ha caminado por esa zona sabe lo rico que es Por ejemplo, tocaste ahorita el tema de Chontales, con nuestra coordinadora nosotros hayamos venido hablando del tema de Chontales. Prácticamente ellos no tienen turismo ni siquiera interno. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado la oferta de productos que se pueden desarrollar en Chontales y servicios. Pues, ¿por qué? Porque normalmente la gente que está yendo a Chontales va por razones de negocios comerciales, la ganadería, el queso, todo eso, pero razones comerciales. Pero una oferta de productos turísticos en esa zona no se ha desarrollado, y veíamos todo el potencial que tiene en términos arqueológicos, en términos de naturaleza, en términos del propio agroturismo, que con UPANIC nosotros estamos justamente, antes de que empezara esta crisis desde el año pasado, y vamos a retomarlo, trabajando para desarrollar conjuntamente entre UPANIC y Canatur el agroturismo en Nicaragua, con las fincas, ¿verdad?, de los productores, ponerlas en valor para el turismo también. Entonces, pero eso es algo que no se ha desarrollado todavía. Y que urge, además, me parece a mí. Es decir, porque ciertamente tenemos básicamente hacia el Pacífico mucha actividad, pero lo que se llama el turismo rural está todavía muy en pañales. Sí, porque yo creo que también hay un concepto equivocado de lo que es el turismo rural.
o sea, aunque sea turismo rural, tenés que desarrollar la oferta de servicios para atender al turismo internacional. Y darle condiciones mínimas. Condiciones, por lo menos de estándar internacional, si querés llevar turismo internacional ahí. Entonces, yo tuve la oportunidad de visitar recientemente con el presidente de UPANIC el año pasado, Colombia, donde fuimos a ver precisamente cómo han ellos hecho para desarrollar toda la ruta cafetera, por ejemplo, ¿verdad? En Colombia para el turismo. Y vimos, ¿verdad? Vimos la oferta de servicios, de productos, de excursiones que ellos tienen para el turismo internacional. Es que una cosa, pues el NICA está acostumbrado, nosotros pues estamos acostumbrados a ir a una finca y dormir en ciertas condiciones, pero no puedes poner eso a disposición del turismo internacional si no tenés ciertos estándares. Entonces eso hay que trabajarlo, eso requiere también inversión, ¿verdad? Sí. Entonces hay que trabajar en un plan, que es lo que nosotros venimos haciendo con UPANIC, que justamente ayer hablábamos Mike y yo sobre ese tema y la necesidad de aprovechar justamente quizás estos momentos en que no estamos recibiendo turismo internacional para poner en valor esas haciendas, esas fincas y crear el producto, porque va a requerir un tiempo de desarrollar esa oferta de productos y servicios para que quizás cuando el país tenga mejores condiciones y podamos nuevamente salir a captar turismo internacional, quizás ya tengamos listo el producto, ese tipo de producto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí es un tema que estamos ahorita, justamente ayer casualmente estábamos hablando de ese tema. Y del mercado extranjero en turismo, ¿cuál es el principal mercado de Nicaragua? Aparte de Centroamérica, bueno, que básicamente el año pasado se convirtió en el primero Costa Rica, que tuvo un crecimiento espectacular, del 2016 al 2017 creció un 60%. De costarricenses visitando Nicaragua, sí, correcto. Digamos, quitando el mercado centroamericano, porque yo siempre he dicho que nosotros deberíamos ver el turismo centroamericano como turismo interno. Estamos tan cerca, deberíamos de promovernos como turismo interno, como turismo nacional, pues realmente, y crear las condiciones y las facilidades para que el turismo centroamericano se movilice como que estuviéramos en su propio país, pues, ¿no? Entonces, el principal mercado para Nicaragua es los Estados Unidos, ¿verdad? Representa alrededor del 25% más o menos del total de turismo y es un mercado que todavía no hemos explotado en el buen sentido de la palabra, de la mejor manera, porque además es el mercado con el que estamos mejor conectados internacionalmente, con el que tenemos más vuelos y que debería de representar todavía mucho más de lo que representa. Yo siento que porque no hemos atacado ese mercado en términos promocionales de la forma más eficiente. Sí, es decir, vos ves los cruceros salen de Estados Unidos. Sí, exactamente. Es decir, aquí no tenemos un crucero que salió de España para... No, exactamente, y salen de Estados Unidos. Pero bueno, una de las cosas buenas que tiene, o de los impactos positivos que tiene la visita de crucero, bueno, aparte de que aunque no son turistas, son considerados, no están en la lista de los turistas, están en la lista de los excursionistas, porque no pernoctan en el país, ¿verdad? Entonces vienen por unas horas nada más. Aparte del impacto que causan en pequeñas empresas que reciben eso, que atienden esos cruceristas y que tienen un impacto en la dinamización de la economía local donde ellos se mueven, el otro impacto positivo que te dejan es que si ese turista vivió una experiencia buena, enriquecedora, durante esas horas que estuvo acá, va a venir posteriormente con su familia, exactamente, con su familia, ¿verdad?, a estarse más días. Entonces, eso es un impacto positivo de los cruceros. Además de que también hay muchos países o muchos destinos que están tratando, por ejemplo, de desarrollar el segmento de pensionados y retirados, promoviendo sus países para que esas personas se retiren acá. Un caso concreto, por ejemplo, Roatán, ¿verdad? Que llegan muchísimos cruceros a Roatán. Llegan ya creo que más de 1 millón de cruceristas a Roatán. Y ellos también están desarrollando Roatán como un destino para pensionados y retirados. Y un altísimo porcentaje de las personas que compran propiedad, por ejemplo, en el caso de Roatán, o en otros destinos, son personas que han llegado en cruceros, que han visto, que se han enamorado del lugar, les ha gustado y luego dicen, yo me quedo aquí, quiero retirar aquí. Yo quiero morirme aquí. Exactamente. Entonces eso es otro aspecto que no hemos aprovechado nosotros tampoco
con relación al tema de crucero, que tenemos mucho que hacer en ese Nuestro sentido. turismo es más joven que adulto. No, fíjate que sí, bueno, nuestro turismo en términos generales anda entre 25 y 45 años, pero también hay un segmento importante que se ha venido, especialmente el europeo, ¿verdad? Que son personas ya que pueden andar entre los 45 y los 65 años, que están viniendo también, especialmente de Europa, como te decía. Todavía Europa representa tiene una participación pequeña en comparación con el total de turistas, porque no representa más del 8% del total de turistas que vienen, pero es un destino muy interesante, un mercado muy interesante para desarrollar, porque por años hemos venido trabajando ese mercado con todos los países de Centroamérica. No hemos podido desarrollarnos más y avanzar más porque el gran cuello de botella que hemos tenido es la falta de conectividad aérea, pero que lo íbamos a solventar de alguna manera con la llegada de Iberia ahora en octubre, que se ha suspendido, y que iba a ser muy importante para nuestro crecimiento del mercado europeo. Sí. ¿Por qué? Porque es un mercado que gasta más y que pasa más tiempo. Por ejemplo, las vacaciones de los norteamericanos andan por lo general en una semana, porque tienen varias vacaciones en el año, pero su estadía es de más o menos 7, 8 días, mientras que el mercado europeo anda por 2 y 3 semanas, sí, ¿verdad? Entonces, y además es un mercado que gasta más. Entonces es un mercado que nos interesa captar por la estadía y por el gasto, ¿verdad? Pero tenemos que primero resolver el problema de la conectividad y luego ir desarrollando un producto, porque no puedes con el producto que tenés cobrar más, tenés que mejorar la calidad de tu oferta, y eso implica, ¿verdad?, mejorar la calidad de la oferta existente, pero también promover, incentivar nuevas inversiones, como te decía, lograr tener más capacidad de alojamiento de 4 y 5 estrellas, que es la que tenemos mínima en el país. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Lucy Valenti. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Todos quisiéramos que esto se resolviera ya para poder mejorar las condiciones. Es decir, aquí estamos viviendo, todos estamos padeciendo la crisis. ¿Qué es lo que está pensando el turismo? ¿Hacia dónde va a caminar? Si esto no se resuelve en los próximos meses, ¿qué va a suceder con el turismo? Bueno, buena pregunta. Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Nosotros estamos justamente en este momento trabajando en eso, haciendo un análisis de los posibles escenarios, ¿verdad?, que podría tener la actividad turística. Por supuesto, recordar que mientras en Nicaragua no hubo paz y no hubo estabilidad, no hubo turismo, no hubo desarrollo turístico en el país. Eso es sine qua non, tiene que ser una garantía, ¿verdad?, para que la industria turística se pueda mantener. Alguien me decía el otro día, hagamos lo que hizo México, pues con sus problemas de seguridad en México, sí, pero es que el escenario es muy diferente. En México está luchando todo un país, una sociedad, un gobierno en contra del narcotráfico, ¿verdad? Entonces hay una unidad en cuanto a un objetivo. En el caso del turismo, pues de México, es todos juntos haciéndole frente a una crisis que tiene que ver con narcotráfico. Aquí hay una situación política que tiene polarizada y dividida, ¿verdad?, a la sociedad. Entonces no se puede garantizar, nosotros no podemos garantizar la paz y la estabilidad, porque en cualquier momento, mientras no haya una solución política, aquí pasa cualquier cosa. Mira lo de Ometepe, mira que te causa un impacto en la imagen del país, o que si hay una marcha y eso te vuela ahora con las redes sociales y todo a nivel internacional, te causa un impacto en la imagen. Entonces, para el turismo, como estoy segura que para todo el país y para todos los sectores económicos, pero si para algún sector de la economía es prioritario, garantizar la paz y la estabilidad es para el turismo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un análisis muy serio y muy concienzudo de qué va a pasar. Yo no me quiero adelantar a decirte qué va a pasar, porque tampoco quiero mandar un mensaje
negativo ni de falta de esperanza. Yo creo en Dios, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera Dios nos va a conducir a encontrarle una salida pacífica, una salida política a esta problemática que enfrenta el país, de tal manera que todos podamos tener esperanza y que los empresarios del turismo podamos tener esperanza de que vamos a encontrarle una salida. Pero sí, si no fuera así, el panorama va a ser muy negro para la industria turística. Pero no me quiero adelantar, queremos hacer el análisis pues muy concienzudamente y no cerrar las puertas a la posibilidad de una salida negociada, pues, sí, ¿verdad? Este conflicto. A ver, de que tiene que haber solución en esto, tiene que haber una solución, ¿no? ¿Cómo va a ser esa solución? No sé, pues, porque eso es una cosa que hay que conversarla, ¿no? Y hay que llegar a un acuerdo sobre esa solución. Pero que tiene que haber una solución, porque si no aquí nos morimos todos. Exacto. ¿No? En el caso del turismo, a ver, si se puede decir de esa manera, una de las ventajas que hubo o que ha habido de todo esto es que la infraestructura está intacta. Exacto. ¿No? Eso es, digamos, un asunto positivo. Sin embargo, el asunto negativo es que la infraestructura está vacía, ¿no? Sí. Porque no hay visitantes. Exacto. Pero hay que sobrevivir, es decir, aún con esta crisis habrá que sobrevivir. Alguien me decía, hay que empujar al turismo centroamericano o hay que darle fuerza al turismo centroamericano porque estos entienden más cómo funcionan estas crisis, ¿no? Y las soportan quizás más de los alguna del manera. Triángulo Norte, ¿verdad? No hacia el sur, sí. ¿verdad? Que el principal mercado que teníamos ahorita era Costa Rica. Sur, sí, quizás los países de Centroamérica del Norte porque viven en circunstancias de violencia, pues, muy negativas, muy malas para esos países en general. De hecho, mucha gente migra por esa situación. Entonces quizás ellos puedan entender mejor y tomarse el riesgo, ¿verdad?, de venir a Nicaragua, tomarse el riesgo en el sentido de que no sabes qué puede pasar de un día para otro. Hay destinos como por ejemplo los destinos de playa, San Juan del Sur, Tola, y en general los destinos de playa, pues donde ahí eso se ha mantenido digamos, tranquilo, que no ha pasado, ¿verdad? Que no ha habido situaciones ahí violentas, digamos, ¿verdad? Habría que ver cómo se puede, y habría que identificar que otros lugares, o el propio turismo interno, el propio turismo local, ¿verdad? O sea, que yo sé que hay muchas empresas que están haciendo eso, y que les está dando resultados, ¿verdad? Hay empresas turísticas, eminentemente turísticas, que están haciendo sus propios esfuerzos de promoción, bajando precios, haciendo paquetes especiales para nicaragüenses, que quizás no se hacían antes o que quizás ese producto particular no estaba en general, digamos, destinado al mercado local porque quizás era un segmento para un poder adquisitivo más alto y entonces están bajando precios, por lo menos para poder mantener la operación del negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, y que les está dando resultados. Entonces nosotros le hemos dicho a nuestra membresía también que hagan sus propios esfuerzos de promover sus productos, sus ofertas, hacer paquetes especiales, ¿verdad? Y promoverlo a través de las redes sociales, que es lo que están haciendo algunos. Entonces, como te digo, algunos ya lo están haciendo y le está dando resultados. El problema más grave que veo yo, por ejemplo, es para los pequeños hoteles, que son, porque los hoteles grandes de cadena, si bien es cierto, están fuertemente impactados también, son los que están en Managua y los que dependen más del turismo, digamos, de negocio, de reuniones y ese tipo de actividades, que ha bajado tremendamente, pero que se mantiene. Y ellos de alguna manera están manteniéndose, digamos, quizás a un 30% más o menos, ¿verdad? Y algunos un poquito más. Pero lo que son los pequeños hoteles están en un nivel de ocupación por debajo del 5%. Y los pequeños hoteles de Nicaragua, que los hay en Managua, pero también están regados a lo largo de todo el territorio, son los que están viendo mayores dificultades para poder, porque dependen de ese turismo internacional que no está viniendo. Uh-huh. Entonces, el turismo nica, por lo general,
está más, o sea, le gusta más hacer turismo en playa, ¿verdad? Y no en los departamentos, sí. no en el norte, no es de aventura. No es de aventura, exactamente. Entonces, ese es un segmento que poco a poco quizás los jóvenes y con el desarrollo y con la comunicación de dar a conocer cada vez más qué es la oferta que hay en ese, pueda ir evolucionando y creciendo, pero que por lo general depende del turismo internacional y ese turismo está prácticamente pues inexistente en este momento. Entonces habrá que ir pensando en formas creativas e innovadoras. Aquí los mismos quizás turoperadores que están también, ese es otro segmento de la actividad turística, otro segmento empresarial de la actividad turística que está prácticamente, no voy a decir 100% muerto, pero sí un 90% de la actividad de los turoperadores está en cero ahorita, porque dependen del turismo internacional, pero quizás habría que buscar la forma de que puedan desarrollar paquetes especialmente para NICAS, promoviendo, ¿verdad?, ese tipo de productos, o para el segmento centroamericano también. Incluso me decía alguien el otro día en Costa Rica, que estuve ahí reunido con los colegas, algunos colegas allá, me decían, bueno, ustedes están en crisis, el tico no va a ir ahorita a Nicaragua, vendan Costa Rica, que los turoperadores nicaragüenses hagan alianzas con los operadores de Costa Rica y que se de alguna manera garanticen el respeto del cliente, de tal manera que en este momento el que estaba vendiendo en Nicaragua, pero que ese turista, ese mayorista que estaba vendiendo en Nicaragua, que ahorita no quiere venir a Nicaragua pues por las alertas de viaje y demás, entonces que le acepten un cambio de destino y vendan Costa Rica o vendan Honduras o vendan El Salvador, y ese tour operador es parte de esa alianza, va a ganar la comisión correspondiente. Y es una manera de poder mantener a flote la actividad exactamente de los turoperadores, que es una idea que vale la pena también explorar, ¿verdad? No abandonar lo otro, o sea, tratar de hacer paquetes especiales para los NICA, paquetes especiales para los centroamericanos, pero también vender otros destinos de la región, ellos como turoperadores NICA, en el sentido que somos parte de este esfuerzo del multidestino, ¿verdad? Que prácticamente son los turoperadores de la región los que están promoviendo el multidestino. Entonces, que ellos mismos, como parte de esa cadena, pues puedan vender otros destinos de la región y poder mantenerse a flote. Ok, ese es el escenario sin solución a la crisis. Sí. Se soluciona la crisis, decíamos, en los próximos 5 minutos. Y decimos, va a pasar más de un año antes que Nicaragua vuelva a estar dentro en el nivel, pero ¿qué va a pasar? Vas a poder... de eso quiero hablar. Vamos a hacer la pausa. ¿Qué sucede mientras tanto? Una vez solucionado esto, ¿qué sucede mientras tanto? Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. Ok, en el escenario que se encuentre una solución ya para el turismo, no es que todo vuelva inmediatamente a la normalidad. Va a pasar un tiempo que decimos que puede andar alrededor de un año, ¿no? Un poco, meses más, meses menos. Pero ¿cómo va a sobrevivir entonces la industria turística nicaragüense mientras tanto? Bueno, es que si se da un arreglo, eso ya empieza a crear una expectativa positiva, ¿verdad? Para el negocio, para la industria, y llegar al nivel, hablamos de recuperar el nivel del 2017, pero la situación va a empezar a mejorar poco a poco hasta llegar a ese nivel, ¿verdad? Nosotros podríamos ya con ese mensaje positivo empezar a recuperar, por ejemplo, el mercado centroamericano, ¿verdad? Que es más fácil de recuperar que el norteamericano o el europeo. Podríamos empezar a recuperar, que tiene un impacto fuerte en la actividad turística también. Y el turismo interno también se reactivaría de una forma mayor, pues, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudar a las empresas a irse recuperando, irse sosteniendo y recuperando a medida que pasen los meses, ¿verdad? Acordate que el 2017 representó un crecimiento en cuanto a las divisas, si no me equivoco, creo que anduvo por el 18% en comparación con el año anterior en términos de generación de divisas. Y en términos de llegada de visitantes anduvo por el 10% en comparación con el año anterior. Entonces, eso ya de por sí son números, digamos, positivos y de crecimiento. Entonces, las empresas van a poder reactivarse
casi que inmediatamente cuando se manden las señales correctas, ¿verdad?, al mercado. Eso para nosotros es lo clave. Entonces, recuperando el mercado interno y recuperando el mercado regional, las empresas van a poder empezar a ver mejores números, ¿verdad?, en sus negocios. Así rápido. Digo, es pues, decir, o sea, hay unas que están más afectadas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, el turismo, el segmento de negocio, con esas señales, es cierto que se va a haber retrocedido también, al igual que el resto de los segmentos turísticos, porque también los negocios tienen que ver con el tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? Y el tema de la seguridad jurídica y el tema también de que Nicaragua vuelva a tener niveles de seguridad en el sistema financiero y demás, todos esos factores pues que inciden en tener un sistema financiero estable, la propiedad, el tema de la propiedad, eso va a tomar un poco más de tiempo, pero recuperar el turismo que teníamos y con la oferta que ya tenemos, ¿verdad? Yo creo que nosotros podemos hacer un esfuerzo, todo va a depender de la campaña y qué tan creativa e innovativa sea, ¿verdad? Porque nosotros podríamos, para sostenernos mientras recuperamos el mercado internacional, hacer una buena campaña innovativa, creativa, dirigida al mercado interno y al mercado regional, que nos permita la recuperación de las empresas mientras logramos traer nuevamente el mercado internacional. Son digamos, dos cosas distintas. Uno es el que ya está establecido, que si yo lo miraría como una persona que se ha deshidratado, que ha venido caminando y se ha deshidratado y está que ya casi no da un paso más, y le dicen, en 1 kilómetro más hay agua, para que te puedas... Pero ese no sabe si va a lograr llegar a ese kilómetro. Ok, estamos hablando de recuperar el mercado con las empresas, digamos, que están, pero tenemos que tomar en cuenta que hay una cantidad importante de empresas que han cerrado, ¿verdad? Entonces nosotros en el estudio que hicimos estamos contemplando que el sector va a necesitar 3 cosas para recuperarse. Obviamente es la garantía de seguridad que te lo va a dar el acuerdo político. 2 es que vamos a necesitar, hemos hecho un análisis de más o menos el tamaño del fondo, que vamos a requerir alrededor de $10 millones de un fondo de reactivación de la actividad turística. ¿Para qué? Para apoyar a las empresas que cerraron, que tuvieron que despedir personal y demás, a que puedan reabrirse en condiciones favorables que les permitan a ellos acceder, ¿verdad?, a créditos, etcétera, dependiendo cómo sea que se plantee el fondo. Y las que lograron sobrevivir, pero que están en sobrevivencia, van a requerir también recursos para poder relanzarse, capital de trabajo, mercadeo, a nivel internacional, ellas también van a necesitar apoyo. Entonces, se va a requerir ese tipo de apoyo y nosotros estamos trabajando ya para hacer gestiones para poder contar con esos recursos para apoyar a una industria turística que representa 120,000 empleos, son 120,000 familias que dependen directamente de la actividad turística sin contemplar y sin considerar todos los indirectos que vienen detrás de eso. Y el tercer aspecto que vamos a requerir para poder reactivar, digamos, la actividad turística es asistencia técnica post-crisis, ¿verdad? Cómo ayudar a las empresas a reactivarse, a salir adelante post-crisis. Entonces son 3 temas en los que Canatur está trabajando en este momento. Estamos en forma muy estrecha apoyándonos también en FUNIDES, ¿verdad? Y estamos haciendo gestiones pues para poder contar con todo ese respaldo que va a requerir la industria turística para poder reactivarse. Ahora, ¿este fondo de dónde saldría? ¿Saldría de la banca privada? ¿O sería un acuerdo con el gobierno? No, estamos nosotros trabajando primero para estructurarlo y luego haciendo gestiones con la cooperación, ¿verdad? La cooperación para que, en vista de lo que significa el sector para lo que te mencionaba de los empleos, de la reducción de la pobreza, su aporte al PIB y todo lo que implica el turismo como un pilar de la economía, amerita y justifica, ¿verdad?, que se le apoye para lograr su reactivación. Entonces en eso nosotros estamos haciendo gestiones ya desde ahorita, ¿verdad?, tocando puertas
para ver cómo vamos a fondear ese fondo. Ok, eso es para lo que existe. Lo que estaba previsto hacerse, que eran las inversiones que se quedaron en stand-by. ¿Cómo se va a poder recuperar eso? Eso va a tomar un poco más de tiempo, creo yo, porque eso va a necesitar generar la confianza suficiente y dar las garantías de la seguridad jurídica, ¿verdad? Que eso creo yo que va a depender mucho en ese proceso de solución del problema político del país. Va a tener que revisarse el tema de la falta de garantías que existen en el país por tener un sistema judicial en el que no se cree, ¿verdad? Que todo el mundo comenta que no es transparente, ¿verdad? Que hay mucha corrupción dentro del sistema judicial. De eso depende también las garantías de seguridad jurídica de la propiedad, todo el tema que ya habíamos logrado avanzar mucho en el tema de la propiedad y que ahora con esto se ha vuelto a retroceder. Sí. Entonces es necesario garantizar esa seguridad jurídica y eso va a pasar por las reformas y las cosas que haya que hacer en el país que garanticen esa seguridad jurídica. Entonces, por tanto, eso va a requerir un poco más de tiempo para que los inversionistas, los empresarios que estaban dispuestos a invertir, vuelvan a tener la confianza de invertir en Nicaragua. Ok, las crisis de una u otra forma abren las puertas a las oportunidades, nos sacan de la zona de confort. Y nos dicen, bueno, aquí tenés que hacer las cosas nuevas o tenés que mejorar esto para poder salir de esta crisis. ¿Qué es lo que el turismo ha visto en esta crisis que de una u otra forma antes de la crisis debió haberse deshecho esto o qué tendría que cambiar en la industria turística nicaragüense de cara al futuro? Es decir, pensando en que tenemos una solución. Pues yo creo que una de las cosas que nos hacen pues reflexionar con relación a esto es la necesidad de poder ser más creativos, más innovativos, de encontrar más, de realizar más el networking. Por ejemplo, hemos estado viendo experiencias en algunos sitios, en algunos destinos, por ejemplo, de empresas que se están juntando para ver cómo le hacen frente juntos. Por ejemplo, te cuento el caso, por ejemplo, de una situación de una pequeña hotelera que dependía, pues obviamente, del turismo que venía. Su hotel estaba enfocado justamente a ese turismo y se vio de la noche a la mañana con 0 turistas. Y entonces tenía unas instalaciones ahí, un hotel, habitaciones, piscina, restaurante que estaban sin ocuparse. Entonces, ¿qué hizo? Puso en función de la comunidad su hotel, o sea, y empezó a ofrecer servicios a la comunidad alrededor del hotel, de restaurante, de uso de la piscina y demás, de tal manera que con esa actividad local, ella ha logrado, por ejemplo, sostener su operación. Entonces, las crisis nos obligan a pensar en qué podemos hacer para sostenernos, ¿verdad? Yo sé que es difícil en muchos casos, pues, por ejemplo, hay productos turísticos, oferta de servicios en lugares bastante aislados, por ejemplo, en la montaña, en el norte, Matagalpa, y que tienen condiciones más difíciles para poder captar ese mercado alrededor, porque requiere que la gente se movilice a esos sitios y requiere de seguridad también. Pero las crisis, como vos decís, se convierten en oportunidades porque nos obligan a pensar también. Igual, pues, en cómo ser más creativos y más innovativos y pues ese es un gran reto que tenemos como empresa turística. ¿Por qué nosotros estamos más atrasados que el resto de Centroamérica en términos de diversificación de la oferta de productos y servicios? Porque nos hace falta más creatividad, más innovación. No se trata de que porque yo abrí hoy un hotelito de montaña y vos me viste y tenés al lado una finca también, vas a copiar exactamente lo mismo que yo hice. Porque eso es lo que nos ha pasado, porque la gente, mucha gente cree pues que copiar, estamos copiando lo que el otro hace en lugar de pensar en cómo hago yo algo diferente a eso, porque eso es lo que nos hace falta, diversificar. Para poder captar un turismo que gaste más en el país, necesitamos diversificar la oferta de servicios en Nicaragua y no copiar lo que el otro hizo. Entonces, esta crisis nos está obligando también a ser creativos e innovativos, pues, y yo espero que eso al final
cuando salgamos, porque vamos a salir de esta situación, pues nos deje un sector empresarial turístico, mi pyme, porque la mayoría de nuestras empresas son pymes en el país, ¿verdad? Sí. Con mayor creatividad, con mayor innovación, con mayor resiliencia. Nosotros decimos que el turismo, no lo decimos nosotros en Nicaragua, en general, la industria turística en general es una industria muy resiliente, tiene la gran capacidad de recuperarse de crisis, ¿verdad? Pero necesitamos ese nivel también de innovación, de creatividad, para poder desarrollar una oferta de productos para el cual Nicaragua tiene enormes fortalezas y que todavía no hemos podido desarrollar, como por ejemplo el aviturismo, el turismo, el agriturismo, otro tipo de turismo que no se han desarrollado en Nicaragua porque no hemos tenido la capacidad de crear y de innovar. Bueno, quiero agradecerte, Lucy, que hayas estado con nosotros contándonos sobre este sector tan importante para la economía y las posibilidades que hay para este sector. Gracias. Gracias a vos, Néstor. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.